Bienvenidos a Todo es Espiritual, el espacio donde negocios, relaciones y poder personal se encuentran en una dimensión mucho más profunda. Aquí no te diremos lo que quieres escuchar, sino lo que necesitas para evolucionar y que como resultado tu vida, tus relaciones y tus negocios mejoren. Y créeme, no llegaste aquí por casualidad, llegaste aquí porque también en tu vida todo es espiritual. Hoy quiero invitarlos a no ser espirituales. Sí, hoy quiero invitarte a no ser espiritual. A no ser espiritual de domingo. A no ser espiritual de 20 minutos de meditación. Se terminó la meditación y salgo y se me olvidó que era un ser espiritual. Bienvenidos a Todo es Espiritual. Gracias por estar aquí en este compartir y en este caminar juntos, en entender que todas las áreas de nuestra vida son espirituales y en lograr aprender cómo podemos llevar esta espiritualidad a tener mejores resultados en cada una de las áreas de nuestra vida. Y digo que es un caminar juntos porque aquí todos somos aprendices, yo la primera. Y hoy quiero hacerles una invitación bien particular. Hoy quiero invitarlos a no ser espirituales. Sí, hoy quiero invitarte a no ser espiritual. A no ser espiritual de domingo. A no ser espiritual de 20 minutos de meditación. Se terminó la meditación y salgo y se me olvidó que era un ser espiritual. Hoy quiero invitarte a no ser espiritual de 10 minutos con tu cuaderno de agradecimiento y apenas cerré el cuaderno de agradecimiento, se me olvida todo aquello por lo que estaba agradecida. Hoy quiero invitarte a no ser ese tipo de ser espiritual. Porque tenemos una concepción un poco etérea, ¿no? Cuando hablamos de espiritualidad, esta concepción de bata blanca, de monje, de retiro de fin de semana, de vela, de saumerio, donde la espiritualidad se queda allí. Y ¿saben algo? Nada más lejano que eso. Porque la espiritualidad es algo que se vive en el día a día. Y esa es mi invitación hoy para ti. No seas espiritual de domingo. Sé espiritual cuando estás en tu relación de pareja, cuando estás teniendo una conversación difícil con tu pareja. Sé espiritual cuando estás en tu negocio y estás confrontándote con los números de tu negocio y estás teniendo que pagar impuestos al Estado. Sé espiritual en ese momento. Sé espiritual cuando tienes una confrontación con tu salud y estás pasando por un momento difícil. Sé espiritual. Sé espiritual cuando te sientas a comer. Sé espiritual y entiende que este vehículo, que este cuerpo que nos es dado, es un vehículo para nuestro caminar y nuestro trasegar en ese camino de conciencia. Sé espiritual en cada momento de tu día. Sé espiritual 24/7, porque ¿qué hay más espiritual? Y en eso quiero que me digan ustedes, ¿qué hay más espiritual que cuando tienes la mano de tu pequeña hija, de tu pequeña sobrina, y ves la dimensión de su pequeña manito sobre la tuya? ¿Qué hay más espiritual que ese momento? ¿Qué hay más espiritual que cuando estás atravesando una experiencia difícil con tu pareja o cuando estás atravesando un divorcio y ves cómo eso te remueve el piso, cómo te confronta absolutamente en todo? Dime qué hay más espiritual. ¿Qué hay más espiritual que el día que entierras a alguien tan cercano? Yo he tenido que acompañar a ese punto a varias personas en mi vida. Y hoy tengo una dimensión completamente diferente de lo que es la muerte. Pero una de las muertes más duras en mi vida fue la muerte de mi madre. Y en ese momento yo tenía unos 20 años. Y tenía obviamente la mentalidad de la juventud y tenía otra concepción sobre la muerte. ¿Y qué puede ser más espiritual que cuando entras en la habitación donde está el cuerpo ya sin vida de tu madre? Y cuando tocas su cuerpo
por primera vez frío. Para mí es un momento que recuerdo vívidamente. Mi madre era de esas personas que siempre estaba calientica, ¿sabes? Que si te abrazaba sentías la tibieza, sentías el calor, sentías su mano caliente. Y la única vez que sentí su rostro frío fue cuando entré a esa habitación del hospital y ya era solo el cuerpo de mi madre sin vida. Y si ustedes han tenido una experiencia así, quiero que me digan que hay más espiritual que eso. Pero también que hay más espiritual que la cotidianidad, que hay más espiritual que el momento en que compartes con tu hijo, que hay más espiritual que el momento en que tienes una confrontación con tu pareja y te ves exigido en tener un mayor nivel de conciencia. Ahí es cuando deberíamos ser más espirituales. Ahí es cuando deberíamos realmente tener ese nivel elevado de conciencia. Los 20 minutos están bien, ojo, no estoy diciendo que no esté bien toda tu práctica espiritual, sea la que sea. Las respeto a todas profundamente. Pero tu espiritualidad no es algo que se queda en 20 minutos de meditación. Tu espiritualidad es algo que te tienes que llevar al trabajo. Es algo que te tienes que llevar en cada decisión que tomas en tu vida, desde las pequeñas hasta las más grandes. Es algo que te tienes que llevar cuando tienes una diferencia con tu pareja, cuando estás en la familia y ese nivel y ese entorno te confronta. Ahí es donde tienes que ser más espiritual. Ahí es donde la verdadera espiritualidad, la práctica, la aplicable, la que te va a tener resultados en tu día a día, ahí es donde tienes que ser ese ser espiritual. Así que mi invitación es no seas espiritual. No seas espiritual de domingo, no seas espiritual de una meditación de 20 minutos, no seas espiritual de 10 minutos, cierro el libro de agradecimiento y se me olvidó porque era que estaba agradecida. Sé espiritual cada minuto del día. Sé espiritual cuando sales a caminar, sé espiritual cuando estás en el supermercado, sé espiritual cuando estás manejando, sé espiritual cuando estás con tu equipo de trabajo, sé espiritual cuando estás vendiendo, sé espiritual cuando estás haciendo tu trabajo, sé espiritual cuando estás con tu pareja, sé espiritual cuando estás educando a tus hijos, sé espiritual 24/7, porque esa espiritualidad es la que realmente nos lleva a un camino de evolución y de conciencia y a encontrarnos y a llegar a ese punto de unión con nuestra verdadera naturaleza divina. Esa espiritualidad de retiro, de fines de semana, donde simplemente soy espiritual de sábado a domingo y cuando vuelvo a mi cotidianidad y cuando vuelvo a mi casa y cuando vuelvo a la confrontación con mi pareja y a educar a mis hijos y a levantar el excremento de mi perro, entonces ahí ya no eres espiritual, no. Yo los quiero invitar hoy a entender cómo esas cosas cotidianas de la vida, sobre todo las áreas más sensibles, son profundamente espirituales. Eres el mismo ser espiritual cuando estás lavando platos, cuando estás conduciendo en el coche, que cuando estás en oración y en meditación. Eres el mismo ser espiritual. Mi invitación es a que seas espiritual 24 horas al día, 7 días a la semana. A que seas espiritual en tu relación de pareja, a que seas espiritual como líder de negocio, a que seas espiritual cuando te confrontas a ti mismo, cuando tienes tu propia percepción, a que seas espiritual en la forma en la que te alimentas, a que seas espiritual en el nivel de conciencia que tienes respecto a lo que es este vehículo de tu cuerpo. Cuando hacemos de todos los aspectos de nuestra vida y entendemos y llegamos a ese nivel de comprensión, que cada cosa, grande o pequeña en nuestra vida, es absolutamente espiritual. Entonces sí, entendemos que somos seres espirituales y que cada detalle de esta vida humana nos está llevando en ese camino espiritual, en ese trascender, en ese camino de evolución y de conciencia, en ese acercarnos a nuestra verdadera naturaleza divina. La verdadera espiritualidad, la que exige más ese camino de evolución y de conciencia, es la que vivimos en el día a día. ¿Qué puede haber más espiritual que el día a día en tu
familia? ¿Qué te confronta más? ¿Qué te exige más desarrollo? ¿Qué te exige y te confronta más contigo mismo? Que el día a día en tu lugar de trabajo, que el día a día en una relación de pareja, que el día a día confrontándote y viéndote al espejo. Porque en la vida absolutamente todo es espiritual. Así que gracias por estar aquí y gracias por ser de esta tribu que intenta atreverse a ser espiritual 24/7. Se les quiere.